Alrededor de la mitad del tiempo que estamos despiertos estamos imaginando historias. Nuestro cerebro procesa 60 veces más rápido las imágenes que las palabras. Cada día procesamos alrededor de 100.000 palabras en historias de anuncios. Los mensajes que son entregados como historias tienen 22 veces más probabilidad de ser recordados. Las infografías son los anuncios más compartidos en la era digital. Y hablando de contar historias, la historia de nuestro planeta es una historia que se sigue desarrollando y de la cual tú y yo tenemos mucho que ver con el final feliz. Y esto quiere decir con un planeta que no esté contaminado y que cuidemos juntos para poder tenerlo como la única nave a través de la cual hoy vamos cruzando el universo. Y lo hemos platicado en cada programa. ¿Quieres que migremos de planeta? Necesitamos primero cuidar el planeta Tierra. Así que papás, mamás, los invito a que juntos veamos el siguiente consejo de conservación que sirve para todos. Vamos a verlo. Para combatir el cambio climático se dice que debemos pensar en algo global y actuar de manera local. ¿Cómo funciona eso? Pues debemos pensar en que todas nuestras acciones pueden repercutir en algún lugar lejano. Por ejemplo, el usar plástico como bolsas o popotes en algún momento puede afectar los mantos acuíferos o llegar al mar. Esto es global. Y la manera de actuar local es reducir el consumo de plásticos, evitar usar bolsas de plástico que acabarán en la basura, preferir el uso de bolsas de papel o tela para nuestras compras y actividades diarias. Eso ayudará a combatir el cambio climático y el calentamiento global. Al equipo de ¿Qué rayos? Nos preocupa mucho tu salud, así que por eso te dejamos este consejo para que cuides de ti. El cuidado de la salud involucra los alimentos que consumimos y también a la parte de nuestro cuerpo que se encarga del primer contacto con nuestros alimentos. Hablamos de nuestra cavidad oral. Te recomendamos que te cepilles los dientes y la lengua después de cada comida. Así que visita a tu dentista por lo menos 2 veces al año y podrás mantener tu dentadura en excelentes condiciones. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Y hablando de contar historias en este programa, te tengo una historia muy interesante. La NASA nos informa que se detectó una gran tormenta de polvo que ha cubierto incluso una cuarta parte de la superficie del planeta, por supuesto el planeta rojo. Y esto ha ocasionado un detalle muy particular. El vehículo Opportunity en este momento se encuentra estacionado, detenido, sin carga de energía, debido a que por la tormenta no ha recibido rayos solares que permitan recargarse y seguir haciendo un análisis de todo esto. Es también importante señalar que la NASA nos informa que este tipo de eventos, este tipo de tormentas, todavía no son completamente explicados por ellos, pero es seguramente información que te compartiremos más adelante aquí en ¿Qué rayos? Por lo pronto, vamos al experimento, vamos con Juanjo. Juanjo, te mandamos un saludo desde la nave de ¿Qué rayos? Y estamos atentos al experimento del día de hoy. Adelante. Hola Pisu, hola Dani, saludos hasta la nave. El día de hoy tenemos ilusiones auditivas. No ocuparé nada, los sujetos experimentales serán ustedes mismos en casa. Nuestros sentidos, tenemos 5, son interpretaciones que tiene el cerebro de la información que le llega por varios canales. Primordialmente utilizamos la vista. En segundo grado, el audio, tacto. Entonces vamos a hacer un experimento con esto. Este experimento está basado en un experimento de la doctora Diana Deutsch, que es de la Universidad de California en San Diego. Entonces, escucharemos una frase. Las ondas sonoras que viajan por el aire provocan a veces extraños resultados. En teoría, podemos afirmar que este es un discurso hablado. Es una frase común, una frase cualquiera, ya la escuchamos, pero si repetimos una parte de ella varias veces, notemos qué pasa en ti. Lo repetiremos 8 veces. En teoría podemos afirmar, 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 en teoría podemos afirmar. ¿Notaron algo? Ahora repitamos la frase original completamente. Va de nuevo. Las ondas sonoras que viajan por el aire provocan a veces extraños resultados. En teoría podemos afirmar que este es un discurso hablado. ¿Notaron? Ahora
Parece que esa frase que repetimos ya tiene un ritmo, una cadencia, y ya no te la puedes quitar de tu cabeza. Ahora, cada vez que escuchas esa frase, escuchas como si tuviera ritmo. ¿Por qué sucede? No lo sabemos todavía. Ese es el gran estudio. Esto es un efecto, una ilusión auditiva. Interesante, ¿no? Pero ahora hagamos otro. Vamos a repetir una frase. Yo la escucharé, tú la escucharás. Tiene que ver con mi boca. Escuchémosla. Pa, pa, pa. Fa, fa, fa. Va, va, va. Fa, fa, fa. Será una parte de mi rostro diciéndola. Vamos a verla. Pa, pa, pa. Fa, fa, fa. Va, va, va. Fa, fa, fa. ¿Tú qué estás escuchando? Vamos a cambiar la imagen y me dices qué escuchas. Pa, pa, pa. Fa, fa, fa. Va, va, va. Fa, fa, fa. Pa, pa, pa. Va, va, va. Según lo que ves es lo que escuchas. En una estoy diciendo fa y en otro pa. ¿Qué tal si las ponemos una al lado de otra y ponemos el sonido al mismo tiempo? Y te vas fijando lado izquierdo, lado derecho de la pantalla. Son las dos imágenes al mismo tiempo. ¿Te escuchamos? Pa, pa, pa. Fa, fa, fa. Va, va, va. Fa, fa, fa. Interesante. ¿Qué escuchas según lo que ves? ¿Pa o fa? Tu cerebro le da prioridad a la vista por encima de lo que escucha, porque es el principal medio por el que recibe información. No significa que los otros no sean importantes, pero estás acostumbrado a hacerlo a través de la vista, obtener información. Entonces tu cerebro fuerza lo que escucha para que coincida con lo que ves. Es el efecto Magorek, es muy interesante y se puede hacer en muchas películas para hacer ese efecto. Según lo que ves, es lo que escuchas. Por eso puedes engañar a la gente con varios sonidos. Pero en realidad lo que estoy diciendo no es ni fa ni pa. Estoy diciendo la palabra va con V. Ahora vamos a repetir las dos imágenes juntas y trata de escuchar va. Pa, pa, pa. Fa, fa, fa. Va, va, va. Fa, fa, fa. Oh, súper extraño, ¿no? Pues bueno, espero les haya gustado. Pisu, regreso con ustedes. Dani, nos vemos. Tienen muchas cosas que experimentar con sonidos en la nave. Hasta luego. Pa, pa, pa. Fa, fa, fa. Va, va, va. Fa, fa, fa. Muchas gracias por el experimento, Juanjo. Y hoy les quiero compartir una aplicación orientada para contar historias. Y además de contar historias hoy, hacerlo apoyado por la tecnología es una de las formas más divertidas y entretenidas. Y Cinemagram, que es la aplicación que te quiero compartir el día de hoy, es una de las aplicaciones más sorprendentes para poder contar una historia, porque toma un pedacito de video y lo convierte en un GIF animado, esta fotografía repetida que nos da la sensación justamente de movimiento, y a través de ello puedes ir contando historias. Así que te invito a que bajes la aplicación, está disponible para Android y para iOS, es gratuita por supuesto, y vamos a ver qué tal eres para contar historias. Te invito a que las compartas utilizando el hashtag ¿Qué rayos? En redes sociales y vamos a ir viendo cuáles son las historias que nos van compartiendo y que nosotros podamos compartirles de regreso. Y por lo pronto, vamos a la siguiente sección que se llama De no creerse. Y créanme,
No lo van a creer. Chequen, van a ver. Se dice que las historias más atractivas tienen momentos de pausa y serenidad para que los lectores puedan procesar lo que les están contando. Se ha demostrado que el cerebro humano se fascina más por las historias que por hechos lógicos. Cuando nos gusta una historia, nuestro cerebro libera neurotransmisores que producen empatía y amor. El estar escuchando o viendo una historia que involucre tensión puede ocasionar una respuesta del tipo correr o pelear por la adrenalina que libera nuestro cuerpo. La narrativa puede provocar que alguien cambie su opinión sobre algún hecho particular. No sé ustedes, pero a mí este programa se me fue más rápido que un microcuento. Es que nos gusta mucho el tema. Es cierto, y nos gusta mucho compartir con ustedes conocimiento e ideas alrededor de este y todos los temas posibles. Así que los invitamos a que nos sigan sugiriendo qué quieren ver aquí en el programa. Y siguiendo nuestra ya bonita tradición de recomendarles un museo o algún lugar a donde ir para reforzar el tema que vimos en el programa, ahora les queremos recomendar nuestra consentida Biblioteca Vasconcelos. Es espectacular el lugar, desde la construcción, que vale la pena conocerla y visitarla, hasta la amplísima variedad de títulos que tienen disponibles para ti. Y ahí la idea de poder conjuntar opciones para contar buenas historias, vaya que se cristaliza. Claro, porque además hay muchísimos cursos gratuitos para ti, para que aprendas cómo escribir historias. Es cierto, así que te invitamos a que visites el Museo de la Biblioteca Vasconcelos y te invitamos a que sigas todos los programas de ¿Qué rayos? En el canal de YouTube de Capital 21, que están todos disponibles para ti. Y si tienen dudas, pregúntenle a sus maestros, a sus papás o nos pueden escribir a nuestro Twitter. Yo estoy como @pisu con Z. Yo estoy como @Dani Luján con @N. Y te esperamos como siempre cada semana aquí en este programa. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? QR6.